Conocer un poco más respecto al funcionamiento del Poder Judicial de la Nación es entrar a lo que se conoce como la página PJN. Es el instrumento que los profesionales en las ciencias económicas y el resto de los profesionales que actúan en la justicia utilizan para hacer el seguimiento de las causas. En esta ocasión vamos a conocer un poco más de la organización del Poder Judicial en cuanto a su funcionamiento práctico, desarrollando en esta herramienta la ubicación de las distintas, eh, áreas o posicionamientos que tienen cada una de las estructuras. Para ello, entramos en el Poder Judicial de la Nación, Guía Judicial. Aquí nos despliega los distintos estamentos en que nosotros podemos utilizar esta herramienta, interesándonos fundamentalmente aquella que tiene que ver con los fueros en donde nosotros vamos a desarrollar la actividad, es decir, fueros con competencia en todo el país, fueros nacionales y fueros federales. Veamos, antes de entrar ahí, algunas cuestiones propias de otras áreas. Acá identificamos el Consejo de la Magistratura con su composición y los distintos departamentos con que se maneja para su funcionamiento. Tiene una secretaría, tiene comisiones de estudio, tiene consejeros, tiene cuerpo de auditores del Poder Judicial de la Nación y otros estamentos que le permiten trabajar normalmente. Si abrimos alguno de ellos, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, vemos cómo está estructurado a través de un secretario general, un secretario letrado, otro secretario letrado más, un subsecretario administrativo y prosecretarios en cuanto a su funcionamiento. Y así con cada uno de los departamentos que integran este Consejo de la Magistratura. Otro departamento importante a analizar es el Jurado de Enjuiciamiento, que trabaja junto con el Consejo de la Magistratura cuando se juzga jueces. Aquí vemos la composición y la existencia de un área relativa a la secretaría del jurado propiamente dicho. Generalmente, las secretarías se constituyen en áreas que desde el punto de vista administrativo le permite a la estructura principal, es decir, a nivel de decisión, desarrollar su actividad. Vamos a pasar a los fueros con competencia en todo el país. Aquí ustedes ven perfectamente que existen dos. El de casación penal, es decir, relacionado con causas penales, y el de la justicia federal de la seguridad social. Aquí tramitan todas las causas que tienen que ver con los reclamos que hacen los jubilados frente a sus pretensiones. Lo importante a tener presente es que en todos los estamentos judiciales de lo que es los distintos fueros, existe una estructura de la cual nunca se sale. En principio una cabeza y luego quienes dependen de esa cabeza. La cabeza está estructurada en cada uno de los fueros por la cámara del fuero. Y de ella, que está compuesta por salas, depende la estructura inferior formada por los juzgados. La estructura que tiene que ver con la cámara propiamente dicha está por sus componentes y por también una cantidad de departamentos que les utilizan en cuanto a su información la posibilidad de llevar adelante la gestión. Veamos, por ejemplo, la justicia y la seguridad federal. Lo que yo les decía, una cámara integrada por 3 jueces, un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, la idea de tribunal, es decir, 3 jueces, una secretaría general y las salas que componen la referida cámara. Es decir, cuando un expediente judicial, luego de tener sentencia de primera instancia, es recurrida a la decisión de la sentencia de primera instancia, pasa a alguna de estas salas, que le toca en suerte sobre la base de la asignación de la sala que cuando se formó la causa,
se le asignó prioritariamente la sala que iba a entender en caso de que se recurriera a la sentencia de la primera instancia. Y por último, la estructura inferior, cómo se compone cada una de las posibles derivaciones en donde puede ir una causa, donde puede caer, qué juzgado le toca en suerte. Y aquí vemos la composición de los distintos juzgados, que si abrimos uno de ellos, vamos a ver que está conformado por un juez, un secretario, en este caso un prosecretario administrativo, una secretaría y una secretaría de ejecución. Básicamente lo que nos importa a nosotros es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de estructura judicial, estamos hablando de un juez que tiene un secretario. Es el secretario propio del juez, es el secretario privado, en donde le va diciendo y donde le va llevando adelante la causa en cuanto a los aspectos administrativos. Por ejemplo, le anota cuándo tiene que dictar sentencia en una causa que el juez, digamos, se han cumplido todos los trámites de la causa y el juez tiene que llamar los autos a sentencia. Para tal fecha determina que esta causa el juez va a entender y dictar sentencia. Luego tenemos la secretaría del juzgado. Está formado obviamente por un secretario. Cada secretaría tiene su secretario. Este también es un secretario que actúa desde el punto de vista judicial en la resolución de la causa. En todo juzgado de primera instancia existe un juez que resuelve todo, por supuesto que el conflicto fundamentalmente. Pero otras cuestiones que son adicionales al conflicto, pero que también son importantes, las resuelve el secretario del juzgado. Es decir, toda aquella cuestión procesal, judicial, está en manos de un juez y de un secretario. El juez lo puede todo, y el secretario puede todo excepto resolver la causa. Todas estas cuestiones de derecho que se planteen durante la causa van a ser resueltas por uno u otro, excepto aquella que tenga que ver con la solución de la causa. Veamos los juzgados donde nosotros vamos a actuar. Fundamentalmente, vamos a actuar o bien en Justicia Federal de la Seguridad Social, porque allí se tramitan causas en donde se hacen reclamos de tipo patrimonial. Por ejemplo, el jubilado está reclamando que le liquiden determinado tipo de asignación que le corresponde, o la reparación histórica, o cualquier otra cuestión que tenga que ver con la generación de pesos desde el punto de vista de lo que reclama el interesado. Vayamos, por ejemplo, a los fueros federales. En los fueros federales tenemos dos campos que a nosotros nos interesan. Por un lado, la justicia civil y comercial federal, también estructurada por una cámara con juzgados, y la justicia contencioso administrativo federal, estructurada de la misma forma. Independientemente de ello, también podemos actuar en causas en lo penal económico, donde tenemos una cámara y los respectivos juzgados, y saliendo de la cuestión federal, vamos a los más comunes, donde somos llamados a actuar como peritos, que tiene que ver con la justicia nacional. Fueros nacionales divididos por materia. En el fuero comercial se van a solucionar aspectos relacionados, por ejemplo, con contratos, incumplimientos en el pago de facturas. En la justicia laboral, obviamente, todo lo que tenga que ver con conflictos de la relación entre patronal y trabajador. En lo civil, todo lo relacionado con aspectos que tengan que ver con daños, con perjuicios, y también aquello que tenga relación con conflictos propiamente dicho entre personas, como podría ser divorcios, como podría ser reclamos de alimentos, etc. Justicia nacional y correccional nosotros no tocamos porque no tiene elementos fundamentalmente relacionados con la patrimonial. Tomemos, por ejemplo, la Justicia Nacional del Trabajo.
La justicia del trabajo estructura su sistema a través de una cámara, en donde esa cámara está compuesta por salas. Y aquí vemos todas las salas en su composición. Un presidente, un vicepresidente y un vocal, que son los tres jueces que van a resolver cuando una sentencia de primera instancia es apelada en cuanto al decisorio, y entonces debe subir necesariamente a la segunda instancia en la medida en que el sistema procesal admita que ha sido presentada en tiempo y forma la medida recursiva a los efectos de su consideración en la segunda instancia. Así, definitivamente, llegamos a la composición de los juzgados de trabajo. Obviamente, cada juzgado tiene un juez. En este caso aparece un juez subrogante. En realidad el juez subrogante es aquel que reemplaza al juez titular por alguna circunstancia, o porque se murió, o porque está enfermo, por lo tanto es el juez que va a subrogar al juez titular. Y un secretario. En este caso, el secretario resuelve las cuestiones judiciales que tienen que ver con los conflictos de la misma forma que lo hace el juez, en este caso un juez subrogante. Vayamos a otro juzgado, y acá tenemos, también hay un juez subrogante y un secretario. Bueno, parece que tenemos demasiados jueces subrogantes. Acá hay un juez titular, en el juzgado número 20. Identifica el nombre del juez, el secretario, y esta es la estructura con la cual se trabaja en los conflictos. Lo que ustedes deben de saber es que dentro de un juzgado de primera instancia, no solamente el juez resuelve, sino también lo hace el secretario, en aquellas cuestiones que tienen que ver con el desempeño de los peritos y otras circunstancias que hacen al desempeño de lo que sería el procedimiento judicial. Es decir, desarrollo del procedimiento judicial. La estructura de un juzgado de primera instancia, de la misma forma que podría ser de una sala en la Cámara, tiene por un lado una cabeza, un segundo que decide también cuestiones sustanciales, y luego empleados. Estos empleados tienen carácter administrativo y hacen tareas propias de sustanciar la causa. Es decir, prestan los expedientes, los muestran, mandan cédulas, están en los momentos de las audiencias. Es decir, toda una cantidad de personal administrativo que va a conyugar a llevar adelante la causa. Cuando un juzgado de primera instancia es visitado por los interesados, en este caso letrados, peritos, el lugar donde concurren es la llamada mesa de entrada del juzgado, donde es atendida por los empleados y donde uno pide la causa propiamente dicha. Presentan los escritos que tengan que presentar, y ese es el lugar específico, originario, en donde se tienen que hacer las presentaciones que corresponden. No obstante ello, existe lo que se llama mesa general de entrada de escritos, que de alguna forma suple el funcionamiento de la mesa del juzgado, propiamente dicha, y donde nos permite a los profesionales llevar escritos de distintos juzgados para no tener que visitar uno a uno estos juzgados. De esta manera, esta mesa receptora de todos los escritos, lo que hace es los toma, los sella, y luego los remite al juzgado originario a los efectos de ser glosados en el expediente judicial. De esta forma, creo que resulta clara de qué manera la guía judicial nos sirve a los efectos pertinentes en cuanto a poder identificar prima facie cómo es el funcionamiento de la organización de la justicia del Poder Judicial.